Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Paz y bien en Cristo Jesús. Los saluda a su hermano Padre Francisco Estrada Sandoval en este sexto continente, el continente virtual al que también somos enviados a evangelizar. Euntes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Les comparto la reflexión del sexto domingo del tiempo ordinario, ciclo C, del Santo Evangelio. Iniciamos con la oración colecta. Oremos. Dios, Padre de misericordia, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles, y se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hacemos nuestra reflexión. Estando pues en la barca de Simón, la semana que acaba de terminar, y hoy que iniciamos este primer día de la semana, el domingo, Día del Señor, recordando que el lunes no es el primer día de la semana. Muchos católicos, inclusive de misa, y yo veo a veces hasta sacerdotes que en el Face ponen en el lunes por la mañana: feliz inicio de semana. No. El Santo Evangelio de la Resurrección nos dice bien clarito: el primer día de la semana. Como nos dice el Santo Padre Francisco, nuestro amadísimo Padre, por quien hacemos mucha oración por su salud, que el Señor le dé mucha fortaleza en su corazón, y le presentamos al Señor nuestro amor, nuestra devoción por el Santo Padre, que está ahorita pues particularmente delicado de salud, pero como nos dice el Santo Padre, no nos dejemos arrebatar la alegría, no nos dejemos robar la esperanza, etc. No nos dejemos arrebatar el primer día de la semana. Ya nos dejamos robar el nombre de cristianos, ya muchos no se identifican como cristianos, solo como católicos. No nos dejemos robar el primer día de la semana. Bien, pues habiendo dejado todo con Simón y con la primitiva iglesia, en la comunión de los santos, comenzamos a seguir al Señor Jesús por su infinita misericordia que nos ha llamado a seguirlo. El divino pescador ha lanzado las redes a las profundidades de nuestros corazones. Ojalá que permitamos que las redes de amor, de bondad, de misericordia del Señor Jesús lleguen cada vez más y más profundo a nuestro corazón. Y nosotros, pues este domingo hemos tenido la gracia de poder decirle: sí, Señor, quiero dejarlo todo para seguirte. Con Simón Pedro le decimos: Señor, nosotros queremos dejarlo todo para seguirte.
A lo mejor no le podemos decir como Pedro le dijo aquella ocasión del joven rico: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Yo por lo menos no se lo puedo decir. ¿Para qué le voy a decir mentiras a nuestro Señor si Él sabe mi corazón? Todavía no he dejado todo. Quiero dejarlo todo. Señor, y en el corazón de San Pedro y en el corazón del Santo Padre, en la comunión de los santos, le quiero decir: Señor, quiero dejarlo todo con tu gracia para seguirte, para ser tu discípulo. Y Pablo nos dice que el discípulo del Señor Jesús, el discípulo de Cristo, quiere tener los mismos sentimientos de su Señor, los sentimientos de Cristo Jesús. Por eso el programa de vida, el proyecto de vida del discípulo de Cristo son las bienaventuranzas que hoy nuestro Divino Maestro nos ofrece. Es necesario que las meditemos cada una, no solamente hoy, sino que las vayamos meditando, ¿verdad?, por separado, que las vayamos rehumeando, que las vayamos asimilando, nos vayamos confrontando, vayamos verificando cómo cada uno de nosotros vamos haciendo vida esas bienaventuranzas. Y que también las otras, bien, no solo las del Sermón de la Montaña, sino otras bienaventuranzas que están diseminadas en toda la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y sobre todo en los Santos Evangelios. Veamos que en el Santo Evangelio el Divino Maestro nos ofrece las bienaventuranzas y luego también nos muestra el camino contrario de las bienaventuranzas, lo que podríamos o se llaman los ayes: ay de ustedes, ay de ustedes, así como hace Jeremías también en la primera lectura. Pero el primero nos advierte de la vida contraria, de la verdadera felicidad, porque estos son las bienaventuranzas, la felicidad. Es decir, el Señor nos ofrece el programa de vida que es la felicidad. Y luego nos habla de la bienaventuranza. El Salmo sigue el mismo esquema del Evangelio. Primero es la bienaventuranza y luego son los ayes. Y en la aclamación antes del Evangelio, ¿verdad?, está este versículo tomado del mismo Evangelio que hemos proclamado: alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Entonces, el tema de las bienaventuranzas, o sea, ¿qué son las bienaventuranzas? Pues la alegría, el gozo, el júbilo. Y es una alegría, dice nuestro Señor, que nos hace saltar de gozo. Nos hace saltar de gozo. Pero entonces, ¿quién no quiere ser feliz? Yo creo que nadie, absolutamente nadie, no vamos a conocer en nuestra vida a ningún ser humano, a ninguna persona que no quiera ser feliz. Podrá haber alguien que esté deprimido, pero si le preguntamos por qué está deprimido, pues porque quiere ser feliz. Podrá alguien que a lo mejor lamentablemente, tristemente se haya quitado la vida, y si investigamos por qué, pues porque no encontró el sentido de su vida, o para nosotros no tuvo la fe, ¿verdad? Para nosotros no solo es el sentido de la existencia de la vida, sino es la fe en Jesucristo, que es la vida misma. Entonces, la alegría, ¿quién no quiere ser feliz? El programa de vida del discípulo de Jesucristo es la alegría, el gozo, el júbilo. Este júbilo, esta alegría que nos hace saltar. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa, y claro, pues quién no quiere tener recompensas, ¿verdad? La recompensa será grande en el cielo. Y nada más que la alegría pues tiene muchas connotaciones, ¿verdad? La alegría pues se entiende de muchas maneras, y los medios de comunicación, la sociedad de consumo, sabiendo perfectamente que uno de los anhelos más grandes del ser humano es la alegría, pues entonces explotan ese deseo de alegría y nos ofrecen alegrías efímeras, alegrías superficiales, alegrías pasajeras. Y como en general al ser humano no nos gusta pues renunciar a cosas, entonces queremos esa alegría de microondas que te venden en bolsitas, y en unos 6 minutos, no, en un minuto, en 60 segundos ya la tienes, pero así como efectivamente metes las cosas al horno a microondas, inmediatamente ya se enfrían y pierden su consistencia. Y San Pablo nos da la clave en la segunda lectura, en la carta a los Corintios, en un versículo muy importante, nos dice:
en la segunda lectura que hemos proclamado en este domingo, o vamos a proclamar: si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Yo diría que esta es la clave para entender las bienaventuranzas. Estoy hablando de las bienaventuranzas cuando yo era niño, y muchos nos acordaremos, ¿verdad? No hace mucho que era niño. El Evangelio la traducción no era dichosos, 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 sino era efectivamente bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, etc. Ahora lo han traducido como dichosos, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero sí, pues habría que especificar más. Por eso estoy hablando de bienaventuranzas, porque nuestro Señor va a empezar con el Evangelio que hemos proclamado, dice: dichosos ustedes los pobres, dichosos los que lloran, etc. Pero el término propio es bienaventuranzas, porque el término propio bienaventuranzas, cuando usamos el término bienaventuranzas y entendemos un poquito lo que es la bienaventuranza, ya vamos a comprender más a profundidad el programa de vida que nos está ofreciendo nuestro Señor, y entonces vamos a purificar la alegría, le vamos a quitar lo contaminado de la alegría mundana, ¿verdad? De la alegría, pues, que es efímera. Entonces, esta es la clave que San Pablo nos da para las bienaventuranzas. Bueno, él lo está dando en ese contexto de la segunda carta, de la carta a los Corintios. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices, y por eso usa la expresión los más infelices, es decir, no tendríamos la bienaventuranza, no tendríamos la dicha, seríamos los más infelices de todos los hombres. Y entonces, Jeremías, como les digo, leo este pasaje de Jeremías del capítulo 17, que son 3 versículos, pero que nos dan a entender lo que es la bienaventuranza, o primero lo que es la vida de quien no vive la bienaventuranza, de quien no vive la dicha, y luego quien vive la bienaventuranza. Quien no vive la bienaventuranza, Jeremías lo llama maldito. Nos podrían parecer las palabras muy ásperas, y sobre todo a veces en este contexto en el que estamos así como que muy contagiados de la generación de cristal, ¿verdad? Que nos tienen que agarrar con pincitas para decirnos las cosas, porque la gente es extremadamente sensible para su conveniencia, para el egoísmo, pero no es sensible para ver las necesidades de los demás. Para eso la gente no es sensible, para eso tiene un corazón de fierro. Bueno, entonces usa estas expresiones, pero que en realidad, si las vemos, es la verdad. Maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, que confía en el hombre no en el sentido de tenerle una confianza, digamos, una confianza inmediata de personas, sino que tiene la confianza en el hombre que debería tener en Dios, ¿verdad? Que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Aquí está la clave. O sea, es una confianza en el hombre, en el ser humano, ¿verdad?, que va a apartar su corazón de Dios, ¿verdad? Ahí pues ya podríamos ir nosotros meditando cada frase del profeta Jeremías. O sea, ¿en qué sentido pudiéramos nosotros tener? O sea, podría ser un apego al corazón de un hombre, de una persona o de una mujer, o de un niño, o inclusive ahora hasta de un perro, de un gato, de un carro, de una casa, que nos quite el corazón, que nos distraiga de tener el corazón en Dios. ¿Verdad? Eso es sumamente importante, y efectivamente es maldito. O sea, es maldito no porque Dios lo maldiga en sí mismo, sino porque pobre de ese hombre, pobre de esa persona, que su Dios es ese hombre, esa mujer, etcétera, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es esa maldición de ese hombre? Será como un cardo en la estepa que no disfruta del agua cuando llueve. O sea, llueve, ¿verdad? Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. O sea, no producirá frutos, en pocas palabras. De nada le servirá la bendición de la lluvia,
la fecundidad de la lluvia, los minerales de la tierra no le van a aprovechar absolutamente de nada, pero o sea, su corazón será, en una palabra, estéril. Podrá a lo mejor ser una persona exitosa en su profesión, en su trabajo, como vemos a mucha gente muy exitosa en su trabajo, qué bueno, en tener una buena casa, un buen carro. Ahora pues este culto que hay por el cuerpo y por la salud, y está bien, pero es una cosa tan fuera de control ya, ¿verdad? Pero vemos inclusive cuando la gente comienza a hablar que hay una superficialidad increíble, ¿verdad? Hay una superficialidad, o sea, no hay cimientos de nada en general. O sea, hay una esterilidad, no hay frutos espirituales, no hay frutos, y por eso mismo no se es capaz de trascender en la vida a la luz de la fe, y pues no se es capaz de mirar las necesidades de los demás, empezando por las necesidades de la misma familia, ¿eh? Por ejemplo, como el Santo Padre, el Papa Francisco, nos dice tanto, la necesidad de las personas de la casa. Y entonces nos dice aquí la parte de la bienaventuranza, el profeta Jeremías: bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. O sea, son las partes, los polos opuestos. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Yo los invitaría, queridísimos hermanos, a que no nos apresuráramos a decir, sí, yo sí confío en el Señor, yo sí confío en Dios, claro que sí, primero Diosito y primero Diosito para todo. No, sin el afán de torturarnos, ni mucho menos, pero sí es necesario que interioricemos, que reflexionemos efectivamente hasta qué punto vamos ejercitándonos en la confianza en Dios, y también vamos desprendiéndonos de esa confianza en las personas, empezando con nosotros mismos, empezando con la confianza o en mí mismo, con los apegos a mí mismo y con los apegos en las cosas. ¿Cómo será la bendición del hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza? Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Fijémonos cómo Jeremías, ¿verdad? Dice, el que confía en el hombre, el que pone su esperanza, toda su confianza en el ser humano o en el perro o en el gato, y no estoy exagerando, no estoy exagerando, es la realidad, que ponen su esperanza en el perro o en el gato. Es un cardo en la estepa que inclusive llega el agua, pero de nada le sirve. En cambio, el hombre bendito que confía en el Señor, o la mujer, pues, hombre es de la humanidad, será como un árbol plantado junto al agua, inclusive llegará el calor, llegará la sequía, ¿verdad? Pero no se marchitará ni dejará de dar frutos. Eso es lo importante, no dejará de dar frutos, aún en el año de la sequía. Y luego el Salmo empieza ahí así con lo dichoso, ¿verdad? Como el Evangelio. Por eso decía las bienaventuranzas que están diseminadas en toda la Sagrada Escritura. No solamente son las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios. Aquí es otra clave muy importante. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Entonces, aquí hay una clave muy importante, que no se guía por mundanos criterios. Es necesario saber distinguir cuáles son los criterios mundanos. Y ahorita estamos en una borrasca tremenda que parece que no se saben distinguir cuáles son los criterios mundanos y cuáles son los criterios del Señor Jesucristo. Hay una borrasca tremenda, tremenda. Es necesario tener discernimiento. Aquí nos están dando claves muy importantes. Y otra vez nos dice cómo es ese que
¿Cómo es esa dicha de quien no se guía por mundanos criterios, sino que ama la ley de Dios y se goza en cumplir los mandamientos? Obviamente, para amar la ley de Dios hay que conocer la ley de Dios. El Salmo, pues la ley de Dios, pues está hablando de la Torá, ¿verdad? Hay gente que no sabemos los 10 mandamientos ni siquiera, pero en el caso nuestro, que estamos siguiendo a Jesucristo, que ya no vivimos solamente a la luz del Antiguo Testamento, pues la ley del Señor para nosotros es la ley de Jesucristo, particularmente ahora sí el Sermón de la Montaña y pues el mandamiento nuevo del amor. Y dice, es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. El Salmo usa la palabra éxito. Yo en otras ocasiones he dicho que la palabra éxito no es muy feliz en los criterios cristianos, ¿verdad?, de los discípulos de Cristo, porque la palabra éxito está muy manoseada por el mundo, demasiado manoseada, y sobre todo está muy revestida de egoísmo. El éxito es nada más para mí, en cambio el fruto es para los demás. En este contexto lo vemos bien claro, el éxito no es una cuestión mundana, que yo soy un empresario exitoso, no, es el fruto. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Es decir, el éxito será dar fruto y darse a los demás. En cambio, y aquí ya viene la contraparte, en cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Fíjense el criterio. Podemos decir, inclusive en lo que escuchamos del Evangelio, los ay de ustedes, nos parecería así como, ay, ¿cómo es posible que la iglesia use ese vocabulario, que nuestro Señor ese vocabulario? No, aquí está bien clarito. Y al malo sus caminos acaban por perder. Al malo sus caminos acaban por perder. Pues entonces, en este contexto, ¿verdad?, de poner el Santo Evangelio a la luz de la liturgia de la palabra, en la primera lectura del profeta Jeremías, en el Salmo, y en esta expresión de San Pablo en la carta a los Corintios, pues vamos profundizando un poquito más en las bienaventuranzas, ¿verdad? Y la primera bienaventuranza que encontramos en los Evangelios, ¡qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! La primera bienaventuranza, inspirada por el Espíritu Santo, va dirigida a la Santísima Virgen, Madre de Dios, Madre del Señor. Dichosa tú que has creído, dice el evangelista. Y entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y a voz en cuello dijo, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y hasta el niño saltó de gozo en mi seno. Y la bienaventuranza es esta, que le dice, dichosa tú que has creído. Y efectivamente dice, bienaventurada tú que has creído, así decían las traducciones de antes. Y cuando la Santísima Virgen responde con el Magnificat, que ahora dice, dichosa me llamarán todas las generaciones, no decía así, decía bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Por eso le decíamos bienaventurada Virgen María, ¿verdad? La bienaventurada Virgen María, es decir, la que vive las bienaventuranzas. Es por eso es la discípula, pero cuando decimos en las letanías reina de los apóstoles, yo digo, generalmente digo también reina de los discípulos, porque efectivamente es la reina de los, no solamente es la reina de los apóstoles, de los 12 apóstoles y de todos los apóstoles, de todos los misioneros, sino la reina de los discípulos porque ella ha vivido plenamente las bienaventuranzas. Y lo dice Isabel, llena del Espíritu Santo, dichosa tú que has creído. Esa es la más grande de las bienaventuranzas, ¿verdad? La fe en Jesucristo. Y esa bienaventuranza la encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 45. Y fíjense nada más, la concordancia bíblica de esta bienaventuranza sería, dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto. ¿Que lo dijo quién? Nuestro Señor cuando ha resucitado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 29. O sea, está recordando nuestro Señor
lo que dijo Isabel. Y claro, efectivamente, la Santísima Virgen es dichosa porque no había visto absolutamente nada. Y vamos a ver entonces un poquito a desmenuzar el Evangelio. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles. Aquí ya el evangelista especifica a los discípulos y a los apóstoles. Yo les dejo de tarea que busquen cuál es la diferencia entre los discípulos y los apóstoles. Y se detuvo en un llano, ahí se encontraba mucha gente. Esta es la parte que vamos a enfatizar. Ahí se encontraba mucha gente que había venido, bueno, y ahí está el espíritu misionero de nuestro Señor y de la primitiva iglesia, de los discípulos y los apóstoles. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Veamos la zona geográfica, las zonas geográficas de donde llegan para escuchar a nuestro Señor. Mirando entonces a sus discípulos, esa es la otra parte que queremos enfatizar, son los dos grupos. Ahí se encontraba mucha gente, grupo número 1, grupo número 2, mirando entonces a sus discípulos. Pero ojo, el evangelista ya no dice mirando entonces a sus discípulos y a sus apóstoles, ya solamente dice a sus discípulos, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar la clave, qué pasa con esos discípulos y esos apóstoles. Entonces, el sermón de la montaña, la palabra sermón no es muy feliz en nuestros días, ¿verdad? El programa de las bienaventuranzas es ¿para quién? ¿Para la multitud? No, el programa de las bienaventuranzas es para los discípulos, no es para la multitud. Entonces, ¿por qué hay que aclarar esto? Bueno, y ahí está bien claro. Lo voy a volver a leer. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, dichosos ustedes, dichosos ustedes, dichosos ustedes, dichosos ustedes, dichosos ustedes. Y luego también dice: ay de ustedes, 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 ¿verdad? Entonces el discurso es para los discípulos. Porque no es que los discípulos sean la crema innata de la vida cristiana. No. No es que sean un grupo, la élite de la vida cristiana. No es que sean un club, no es que sean un grupo exclusivo, selecto. No. Bueno, selecto sí, pero no en el sentido de ser los mejores. No. Es que los discípulos son aquellos que por gracia de Dios, ¿verdad?, han dejado que las redes de la palabra de Jesucristo, del Santo Evangelio, lleguen a sus corazones. Y en cambio, la multitud sí le gusta ir a escuchar a Jesucristo y se agolpan por estar cerca de Jesucristo, pero para pedir milagros, para la multiplicación de los panes. De hecho, nuestro Señor una solamente multiplicó panes, una sola vez en los cuatro evangelios viene, ¿verdad? Una sola vez dio tamales después de misa y atole y no más volvió a dar. Ahí les dice, porque nuestro Señor les dice: ustedes me buscan porque yo les doy de comer, por eso me andan buscando. No me busquen por eso, por favor. ¿Será más porque damos tamales y atole después de misa? No me busquen por eso. Y entonces las multitudes buscan a nuestro Señor, como hay gente que dice que son fan de nuestro Señor. No, nosotros no somos fan de nuestro Señor. Nosotros somos por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, ni porque somos mejores que los demás. No. Por la gracia y la misericordia de Dios somos discípulos, queremos ser discípulos del Señor Jesús y queremos, como nos dice San Pablo, tener los sentimientos de Cristo Jesús. Y entonces, para tener los sentimientos de Cristo Jesús, aquí en el Evangelio de Lucas, se requieren estas condiciones que nos dan la dicha, nos dan la bienaventuranza, nos dan la alegría, ¿verdad? A cada una de las cosas que nos va a decir nuestro Señor se produce la alegría. Dichosos es por esa la razón que aunque la gente vaya a misa, si es multitud, que vaya todos los domingos a misa, pero si es parte de la multitud, inclusive se confiese, comulgue, es lector, es ministro, yo conozco
muchos coros que van todos los domingos fielmente a misa, a cantar la misa de las 8 de la mañana o de las 12 mediodía de lectores, que no se les puede cambiar de la misa de 12, y van y leen bien y toda la cosa, pero no, pues, disculpe, no se le ve la cuestión de ser discípulos. No hay un proceso, es algo muy mecánico. O sea, el hecho de estar yendo a misa todos los domingos y leer las lecturas en la misa de 12 no significa que eres discípulo, ¿eh? No significa que eres discípulo o que soy discípulo. El hecho que sea sacerdote o que sea obispo no significa que soy discípulo. Los papas, eso es una parte. En general, yo en ocasión vi todos los papas, y la gran mayoría de los santos padres, los papas, los vicarios de Cristo, los sumos pontífices, la gran mayoría están canonizados. La gran mayoría, o sea, ellos se cuecen aparte. Pero el hecho de ser cardenal, el hecho de ser obispo, de ser arzobispo, de ser cura, de ser monja, de ser catequista, de ser lector, no significa, digo, ni ser papa también, porque hay papas que de discípulo no tienen nada, pero son poquísimos, se cuentan con los dedos de las manos, ¿eh? Los papas que en la historia en 2000 años se cuentan con los dedos de una mano, los que no han sido buenos. La gran mayoría, les digo, canonizados, hombres de Dios. Entonces, es necesario que no pensemos que porque vamos a misa, leamos las lecturas, y que eso sí, no nos pueden cambiar el horario de las lecturas que yo las leo, porque esa es mi misa, dicen los lectores. No, padre, no me puede cambiar porque esta es mi misa. O el coro dice, no, padre, no me puede. Y si en caso de que tenga yo el valor de cambiarlos, pues van con el obispo, y el obispo me habla por teléfono y me dice, no, es que no los puedes cambiar porque es su misa. ¿Cómo los vas a cambiar si ellos tocan en misa de 8? Eso no quiere decir que sea discípulo, ¿verdad? Bueno, entonces dice nuestro Señor, dichosos ustedes los pobres. Fíjense, ¿ustedes creen que este pueda ser un eslogan de un comercial de televisión? ¿Cuándo se puede ver eso? Que te digan, ¿quieres ser feliz? Sea pobre, ¿verdad? Y en los evangelios, ahí ustedes de tarea, vayamos a ver las concordancias bíblicas de las bienaventuranzas, y nos vamos a encontrar con que la primera bienaventuranza es la misma, la bienaventuranza de la pobreza. Dichosos ustedes los pobres. Y viene ¿por qué razón se es dichoso? Porque de ustedes es el reino de Dios. En realidad no eres pobre, en realidad eres el más rico de todos. Porque si tuyo es el reino de Dios, ¿qué pobre vas a ser? Pero entonces, ¿por qué necesitas ser pobre para que el reino de Dios sea tuyo? Pues es el desprendimiento, el desapego. Lo que dijo el evangelista el domingo pasado, el quinto domingo del tiempo ordinario. Llevando las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, Señor. O como le dice al hijo pródigo, solo una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Ve, vende todo lo que tienes. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo primero. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Ese es el desprendimiento total. Es el desprendimiento total. Y esta bienaventuranza de la pobreza, es decir, esta pobreza te da felicidad. ¿Quieres encontrar la felicidad? ¿Tú quieres ser feliz? Yo quiero ser feliz. Y ahorita vamos a ver qué es lo que el catecismo nos dice de lo que es la bienaventuranza. Pues yo quiero ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Y feliz desde este mundo. Pues entonces necesito ser pobre. Y esto está bien comprobado. En primer lugar, con Jesucristo nuestro Señor. Nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y vaya que sí fue pobre Jesucristo. Vaya que sí fue pobre Jesucristo. Y fue pobre voluntariamente, porque como ser humano, o sea, no solo porque es Dios, bueno, siendo Dios se hizo pobre, pero con todas las cualidades y con todos los talentos, hombre, a los 12 años en el templo, los maestros, los doctores de la ley están admirados de su sabiduría.
y no solo porque tiene una sabiduría infusa, sino por la educación que la Santísima Virgen y San José le dieron y la manera que tiene de predicar y su pedagogía y sus técnicas y todo. O sea, hubiera sido casi que lo mandan llamar a Roma en aquel tiempo para ser casi que consejero de los emperadores. O sea, un hombre con unas capacidades, por ejemplo, como un Juan Pablo II con unas capacidades inmensas, ¿verdad? Claro, Jesucristo millones de veces más. Y no solamente, Jesucristo el principal, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Pero esto, pues los que siguen, la Santísima Virgen María, ¿verdad? La Santísima Virgen y los apóstoles, los discípulos, las discípulas, Marta, María. Y fíjense que para ser pobre, para el desprendimiento, inclusive pueden seguir teniendo dinero, pero sí se necesita el desprendimiento total. Por ejemplo, está el caso de Zaqueo, ¿verdad? Que cuando le dice, bájate pronto, que hoy tengo que hospedarme en tu casa, ahí van a buscar ese pasaje, y entonces los fariseos que siempre andan criticando a nuestro Señor y viendo a ver qué hace y qué no hace, como andan estos grupos católicos ahora, husmeando al Santo Padre a ver qué hace y qué no hace. Yo creo que ahorita andan husmeando a ver si se puso calcetines blancos o no para acostarse en el hospital, o si se pone el solideo o no se lo pone ahí en el hospital, en el Hospital Gemelli de Roma. Y andan ahí los fariseos, ¿cómo es posible que entre a comer en casa de pecadores? Y bla, 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 bla. Y entonces Zaqueo se pone de pie y dice, daré que 4 veces más a los que he defraudado y la mitad de mis bienes a los pobres. Y o sea, se queda con la mitad de los bienes, se queda con la mitad de su fortuna. Y dice nuestro Señor, hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, se quedó con la mitad de la fortuna. Y también vemos que esta niña María Magdalena, o la mujer aquella que rompió el perfume de nardo, ¿verdad? Con el frasco de alabastro, que costaba más de 200 denarios. Vayan a ver cuánto eran 200 denarios, más o menos actualmente. O sea, una mujer muy rica. Y sin embargo, nuestro Señor no les dice que no pueden tener dinero. Al joven rico sí se lo pide, porque el joven rico está muy apegado al dinero. Pero eso pues ya depende de cada quien, ¿verdad? Y con nuestro Señor que se encargue. Es algo que hay que tener mucha sinceridad. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados, ¿verdad? En la primera bienaventuranza me está llamando la atención que dice, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. O sea, ya es de ustedes el reino de Dios. En cambio, la segunda bienaventuranza, dichosos ustedes, o sea, ya son felices. En las bienaventuranzas ya la felicidad ya está. Perdón, iba a decir de otros ejemplos, perdone que me regrese. Iba a decir, hay muchísimos, pues todos los santos han sido pobres de espíritu, ¿verdad? O sea, desapegados. Pero claro, yo creo que el paradigma de la pobreza espiritual se llama Francisco de Asís, ¿verdad? O también está Carlos de Foucault, ¿verdad? Pero también Madre María Inés Teresa, ¿verdad? Un desprendimiento y un desapego, qué barbaridad. Entonces, hay ejemplos hasta para aventar para arriba. Pero en la segunda bienaventuranza, entonces, dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Ahí sí está en el futuro, pero la felicidad sí ya está. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. También está en futuro, pero la felicidad ya está. O sea, la dicha con el llanto. Y claro, aquí necesitamos entender el hambre de la justicia, el hambre de la búsqueda de Dios, el hambre de la paz, el hambre de hacer el bien, el hambre de la caridad, el hambre de la misericordia, en fin. Y el llorar también por las injusticias del mundo, ¿verdad? Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Ahí está la cuestión. Aquí tiene que ser por causa. La causa tiene que ser el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. La causa tiene que ser Jesucristo. La causa no puede ser un partido político,
La causa no puede ser una ideología de género. La causa no puede ser una corriente política. La causa no puede ser porque estás defendiendo al presidente de la República o a la mujer presidente de la República, porque no se dice presidenta, se dice presidente, ¿verdad? No, esa no puede ser la causa. La causa tiene que ser Jesucristo, en este caso, que somos discípulos del Señor Jesús. O la causa no puede ser tú mismo, ni tus caprichos, ni los míos, no puedo ser yo mismo. Y esta última bienaventuranza, bueno, no sigue todavía otra, esta bienaventuranza, aquí la numeré, van 4, esta está muy actual, muy actual. Porque si efectivamente no hablar de Jesucristo en un sentido así, imponiendo a nuestro Señor, no, porque imponiéndolo es tan fastidioso, ¿verdad? No nuestro Señor, en un discurso impositivo, un discurso de proselitismo. No. Tiene que ser una propuesta, pues, atractiva, ¿verdad? Ya vimos la pedagogía, la metodología de nuestro Señor, y sobre todo contando con la ayuda, con la gracia de Dios. Eso sí, sin timidez, ¿verdad? Proponiendo a nuestro Señor y no siendo tímidos. Te aborrecen muchos, ¿verdad? Te aborrecen y te expulsan y te insultan y te maldicen. Aún, disculpen ustedes, aún en ambientes de la iglesia. Aún en ambientes de la iglesia. Tenemos que decirlo. Alégrense, es la dicha, la bienaventuranza ese día, y salten de gozo, ¿verdad? Porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Usted está hablando aquí del pueblo de Israel, y yo hablo de la iglesia también, de algunos sectores. La iglesia no como la iglesia esposa de Jesucristo, ni como la iglesia madre, sino como nosotros, los que formamos la iglesia con tantos pecados y tantas cosas. Y entonces viene la contraparte, los ayes que decíamos: ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ricos aquí, pues obviamente no solamente en la parte económica. Claro que un rico, una persona que tiene dinero, pues necesita tener, yo no sé qué será tener mucho dinero, ¿verdad? Y me interesa, pero yo creo que será muy difícil tener un corazón desprendido. Pero sí hay ricos que pueden ser muy generosos, ¿verdad? Para con los demás, ojalá que no dando de lo que les sobra, con obras de caridad, con obras de misericordia, ¿verdad? Sí pueden ser muy generosos, pero más que ser generosos con obras de caridad, estar desprendidos. Pero puede ser un pobre que esté en la miseria y que esté apegado a sí mismo, o que esté apegado, que esté amargado, que esté enojado, que esté rencoroso, o que esté deseando tener dinero, ¿verdad? O que esté enojado con otros países, ¿verdad? Que porque los otros países tienen dinero, pues échale ganas y ponte a trabajar, pues, ¿verdad? Pues, ¿por qué te enojas con otro país que tiene dinero? Pues ponte a trabajar. Ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Es lo que decía el Salmo y el profeta Jeremías. Y el discurso nos puede parecer muy crudo, pero pues esa es la realidad. O sea, ya tienes tu consuelo ahora y ya no vas a tener otro. Ese es tu consuelo, la riqueza que ahora tienes. Pero es un consuelo tan efímero. Y ya ven, por ejemplo, artistas pues que se han quitado la vida o que han muerto por sobredosis, ¿verdad? O con esas personalidades tan raras, esos magnates, esa gente tan rica, ¿verdad? Un Michael Jackson, un Marilyn Monroe, pues se pronuncia así. Esas personalidades tan raras, tan extrañas, ¿verdad? Con tantísimo dinero. Pues bueno, ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Híjole. Ay. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. No es que nuestro Señor no quiere que yo creo que la alegría
Pues es lo que nos pide nuestro Señor, dichosos, la alegría, la alegría, la alegría, ¿verdad? Pero yo creo que, o sea, estar en una risa así tan mundana, ¿verdad? Que no se preocupa de quien sufre, de quien llora, que no se conmueve por el dolor de los demás, por la enfermedad, por las injusticias, por quien está en la cárcel y vive la vida encerrada en un egoísmo, en un narcisismo, ¿verdad? Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Y vienen las bienaventuranzas, entonces pues nos vamos al catecismo de la Iglesia, la bienaventuranza cristiana. Y voy a empezar a leer, ¿verdad? El Nuevo Testamento utiliza varias expresiones para caracterizar la bienaventuranza a la que Dios llama al hombre. Uno, la llegada del reino de Dios. Esa es una de las expresiones, la bienaventuranza, la llegada del reino de Dios. Y por ejemplo, en el Padre Nuestro le decimos, venga a nosotros tu reino. O sea, le estamos pidiendo la bienaventuranza. Le estamos pidiendo esa dicha. Venga a nosotros tu reino. La visión de Dios, quizás esta es una de las más comunes. Cuando hablamos de la bienaventuranza, hablamos de la visión de Dios, y esta parte, no honestamente no he leído todo lo que dice el catecismo, hasta ahorita lo voy a empezar a leer porque apenas empecé a preparar la reflexión, pero quería enviarla de una vez. Generalmente me he tardado porque me pongo a investigar mucho, pero esta vez dije, no, ya la tengo que mandar. No sé si lo voy a decir, pero entonces, si nos ponemos a meditar un poquito, cuando nuestro Señor nos dice, dichosos ustedes, o como si lo traducimos o lo decimos con las palabras, bienaventurados ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios, o bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados, etc. Y le ponemos la visión de Dios, o sea, la dicha es la visión de Dios, la causa de la dicha es la visión de Dios. Quiere decir entonces que si la dicha ya la vamos teniendo aquí en la tierra, aquí mientras estamos en esta vida temporal, estamos viviendo una visión de Dios anticipadamente. Es el cielo anticipado, como dicen algunos santos. No sé si creo era Santa Teresita del Niño Jesús, honestamente no sé quién lo dice, pero creo que Santa Teresita del Niño Jesús, Madre Inés, lo dice, la antesala del paraíso. Lo dicen refiriéndose a la vida religiosa, ¿verdad? La antesala del paraíso, la visión de Dios, hermanos. O sea, esa dicha es la visión de Dios. Por eso dice Madre Inés que ella, como su santita preferida, o sea, Santa Teresita del Niño Jesús, Madre Inés dice que su santita consentido preferida, no me acuerdo exactamente las palabras, su santita preferida, dice Madre Inés, tengo culto por la sonrisa. Tengo culto para que se refleje, ¿verdad?, en su sonrisa de Madre Inés, esa dicha, la visión de Dios. Y aquí brevemente yo les quisiera decir, yo no conocí mucho a Madre Inés, no tuve la dicha de estar tan cerca de ella, solamente en 2 ocasiones, una cuando era muy niño, precisamente no me recuerdo muy bien, lo veo como un sueño, pero otra en la Basílica de Guadalupe en 1980, sí creo que es 1980, cuando hizo una celebración de su congregación y pues yo tenía una tía que murió ya, misionera Clarisa, estuvo en África, y una hermana, y entonces nos invitaron a esa celebración a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y ahí estaba Madre Inés. Y entonces pues yo me fui caminando hasta adelante porque ella estaba ahí en adelante. Me llamó muchísimo la atención, yo tenía como 14 años de edad. No es que yo tenía un don especial, ni mucho menos, no. Solamente que me llamó tantísimo la atención. Entre tantas religiosas que había, me llamó muchísimo la atención y me fui así como un imán, sentí. Me fui caminando hasta que llegué al comulgatorio, y toda la misa va a decir, ay, lo hiciste bien porque no estuviste con devoción en misa mirando la Eucaristía y la consagración y el Evangelio y no sé qué. Me le quedé viendo a Madre Inés, todo lo que ella hacía, ¿verdad? Me le quedé viendo muchísimo. Y desde ese día, aunque ya había sentido la vocación al sacerdocio, especialmente sentí la vocación al sacerdocio, ¿verdad? Entonces,
esa visión se refleja. Esa visión beatífica es lo que dice el Salmo, y es lo que dice nuestro Señor, y es lo que dice Jeremías, y es lo que dice San Pablo. Es lo que decimos cuando, ¿qué tiene el Papa de especial? ¿Por qué tiene algo tan especial saludar al Santo Padre? O al Padre Pío, o a la Madre Teresa de Calcuta, o a Carlitos cuando ves una foto de Carlitos. E inclusive basta que ves una foto de Carlitos Acutis y a poco no, algo te brinca en el corazón. Y a veces cuando uno está medio achicopalado, no está ver una foto de Madre Inés o una foto de Padre Pío o del Padre o San Juan Pablo II, de este niño Joselito. A mí me gustan más las fotos de Joselito. Pues si tenemos fotos, hombre, pero bueno, una foto de Joselito o de Carlitos Acutis, ¿verdad? Que te brinca el corazón así como una descarga eléctrica. La visión de Dios, esa es la dicha. Bueno, entonces el Nuevo Testamento, regresando a lo que dice el Catecismo de la Iglesia, el Nuevo Testamento utiliza varias expresiones para caracterizar la bienaventuranza al que Dios llama al hombre. Fíjense, a eso nos llama Dios. La llegada del reino, ya dijimos, la visión de Dios, y comienza diciendo el Catecismo: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí en San Lucas no dice esta bienaventuranza, la dice Mateo. Está una concordancia en Juan, capítulo 3, y en la primera carta a los Corintios. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La entrada en el gozo del Señor es otra expresión de la bienaventuranza de la visión beatífica, y cita Mateo. La entrada en el descanso de Dios, esto lo pueden ustedes encontrar en el Catecismo de la Iglesia. Van a buscar la bienaventuranza cristiana en el Catecismo de la Iglesia. Ahí descansaremos y veremos. Descansar no quiere decir que estaremos dormidos, no sé, en una cama, roncando toda la eternidad. No. Estaremos en la alegría, como dice nuestro Señor, brincando de gozo, adorando y alabando, adorando a la Santísima Trinidad por toda la eternidad, ahí en el gozo también de nuestra Madre Santísima. Ahí descansaremos y veremos y nos amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos sino llegar al reino que no tendrá fin? Dice San Agustín, en la ciudad de Dios. Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al cielo. La bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina y de la vida eterna. Con ella el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria. Fíjense qué expresión tan hermosa del Catecismo. Unas son tomadas unas citas, citas de la Sagrada Escritura. Con ella el hombre entra en la gloria de Cristo, de Romanos, y en el gozo de la vida trinitaria. Y ese es nuestro bautismo. Ese es nuestro bautismo, el gozo de la vida trinitaria, nuestro santo bautismo. Esa es la pesca milagrosa, entrar en el santo bautismo. Semejante bienaventuranza supera la inteligencia y las solas fuerzas humanas. Pero quisiera decir que nos damos cuenta cómo el cambio de paradigma en la mentalidad de Dios es tan diferente a la mentalidad mundana, porque ninguna mentalidad mundana te diría dichosos los pobres. Ninguna mentalidad, y todas las bienaventuranzas. Semejante bienaventuranza supérala, y por eso es que las bienaventuranzas no son para la multitud, no porque se excluyan o porque sean malos, o no, porque a ellos mismos pues no les interesa. Ojalá que con la gracia de Dios un día les llegue a interesar, pero pues si este discurso pues, se dice a las multitudes, pues se dicen, sí, pues eso, ¿quién? Eso, ¿para qué? Eso no sirve para nada, ¿verdad? Porque precisamente supera la inteligencia y las solas fuerzas humanas. Porque sí, ahorita, por ejemplo, que estamos meditando las bienaventuranzas, los dichosos, los pobres, etcétera, pues a lo mejor dices, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede? Pues supera la inteligencia y las solas fuerzas humanas. Es fruto del don gratuito de Dios, y Dios nos lo quiere dar a todos. Por eso la llamamos sobrenatural, así como también llamamos sobrenatural la gracia que dispone al hombre a entrar en el gozo divino.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ciertamente, según su grandeza y su inexpresable gloria, nadie verá a Dios y seguirá viviendo, porque el Padre es inasequible, pero su amor, su bondad hacia los hombres y su omnipotencia llegan hasta conocer a los que lo aman el privilegio de ver a Dios. Llega a conceder a los que lo aman el privilegio de ver a Dios, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esta última cita es de San Ireneo de León, uno de los padres de la Iglesia, y continúa el catecismo. La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Esto es muy importante. La bienaventuranza prometida, lo que nos promete nuestro Señor, o sea, si tú quieres ser discípulo de Cristo, si yo quiero ser discípulo de Cristo por su gracia y su misericordia, nos coloca ante opciones morales decisivas, nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos, lo que decía el Salmo, quien no se guía por criterios mundanos, no solamente por los instintos, y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Ya les he comentado en otras ocasiones en la espiritualidad de Madre Inés, todas las mañanas hacemos el acto de consagración, ¿verdad? Y una de las partes del acto de consagración es que nos consagramos al corazón de Jesús por medio del corazón inmaculado de María Santísima, y una de las partes es: renuncio a mi propio juicio, a mi propia voluntad, a mis malas pasiones e inclinaciones, a mis disposiciones e intenciones, quiero lo que tú quieres, me arrojo en tu corazón abrazado de amor. Entonces, purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y buscar el amor de Dios por encima de todo nos enseña que la verdadera dicha, la verdadera felicidad no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que ésta sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Y esto pues nos hace libres, queridos hermanos y hermanas. Una de las, ya lo he comentado yo en otras ocasiones, dicen, podemos ir inclusive a buscarlo, a investigarlo. Una de las enfermedades más comunes de este tiempo es la depresión y la ansiedad. Es de lo que más se habla. ¿Y por qué hay tanta depresión y tanta ansiedad? En algunos casos, pues será también por cuestiones, no sé, somáticas, biológicas, hereditarias, no sé, desconozco. Pero en general es porque no estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Y porque estamos poniendo, la gente está poniendo la confianza en su cuerpo, está poniendo la confianza en sus dientes, inclusive, ¿verdad? En sus glúteos, y no estoy exagerando, en fin, ¿verdad? Entonces imagínate. El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. Esto que estoy leyendo lo dice San Juan Newman. Y San Juan Newman es creo de las finales de 1800, si no me equivoco. Y está diciendo que el dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo la multitud. Por eso el discurso de las bienaventuranzas es para los discípulos. A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna, y según la fortuna también miden la honorabilidad. Aquí está la clave con San Juan Newman. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros días, y la notoriedad es otro. O sea, lo que el Papa Francisco, nuestro amadísimo Padre, nos dice que es la cultura de la fachada, del maquillaje, ¿verdad? La notoriedad, o sea, los likes. La notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo, lo que podría llamarse una fama de prensa, ha llegado a ser considerada como un bien en sí mismo, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. Bien, pues le pedimos al Espíritu Santo para que nos ayude a interiorizar, porque queremos seguir al Señor Jesús y queremos este programa de vida
Queremos ser felices, pero queremos esta felicidad, queremos esta dicha, queremos esta bienaventuranza. La pregunta para nuestra reflexión, ahora no puse para nuestra reflexión, sería: ¿cómo he experimentado alguna de estas bienaventuranzas? Por ejemplo, la primera, ¿verdad? Si he experimentado el desprendimiento, y en el desprendimiento la dicha, la felicidad. Y vamos a hacer oración por el Santo Padre, con esta oración de una manera muy especial. Con todo nuestro corazón y nuestro amor nos unimos a su persona. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén. En este año jubilar, peregrinos de esperanza, Laudetur Jesus Christus. Vive el Señor.